Días. Hola. Vamos a inclinar nuestros rostros y inclinar nuestros corazones, nuestras almas delante del Señor. Padre, hacemos eso, Padre, nos postramos reverentemente delante de ti, reconociendo tu majestad y gloria, Señor, dándote gracias por tus bondades, Señor, para con cada uno de nosotros, para con tu iglesia local, y pidiéndote, Señor, que en este tiempo que vamos a abrir tu palabra, pues tú nos enseñes, Señor, nos instruyas, nos redarguyas, nos animes, Señor, y Padre, nos conviertas a ti, Señor. Te pedimos, Padre, que tú permitas que tu Santo Espíritu se mueva con libertad. Por lo tanto, Señor, cualquier pecado que en el corazón de alguno de nosotros esté enraizado, ten misericordia y permite, Señor, que sea derraizado, Señor. Te rogamos, Señor, también porque cualquier distracción que haya en nuestras mentes y en nuestro entorno, Señor, tú también, Padre, la suspenda a fin de que podamos, Señor, pues ser bendecidos plenamente por ti, Señor. Gracias por esta oportunidad de congregarnos en esta Navidad, Señor, y permite, Padre, que el resto del tiempo en el cual el mundo celebra el nacimiento del Salvador, de tu Hijo, nuestro Señor, Jesucristo, Señor, pues que nosotros podamos hacerlo con dignidad, con la dignidad que Él merece, que tú mereces, Señor, y que no se excusa, Señor, la fiesta del mundo para alejarnos de ti. Te pedimos, Señor, que esta mañana pongas palabras precisas en mis labios, Señor, y oídos circuncidados, Señor, abiertos, sin ningún tipo de impedimento para que podamos recibir lo que tú tienes para nosotros. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Esta mañana vamos a utilizar el pasaje de Daniel capítulo 4. La semana pasada estuvimos viendo el hermoso episodio en el cual el Señor libró a Sadrach, Mesach y Abednego del horno de fuego ardiente, ¿verdad? En esta semana vamos a ver algo que sucede bastante tiempo después de ese evento. Entre el capítulo 3 y el capítulo 4 pasan aproximadamente entre 25 y 30 años. Y por así decirlo, es el relato final del libro de Daniel que compete a la persona de Nabucodonosor y la vida de Nabucodonosor. Nabucodonosor, el rey babilónico, ¿no? El emperador, hombre todopoderoso que pudo conquistar y establecer todo un imperio, el imperio babilónico. Capítulo 4 de Daniel. ¿Tienen sus Biblias? ¿Alguien necesita que le llevemos una a su asiento? Aquí hay una manita levantada. Adelante, levántala bien, que la vean para que llegue hasta ti. Daniel capítulo 4. ¿Listos? ¿Estamos listos? Yes. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que en ti hay espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacía morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama
que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitad el follaje y dispersad su fruto. Váyase las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra. Con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan el reino de los hombres y que a quien él quiere, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación. Mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi 1 hora y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todo, debajo del cual moraban las bestias del campo y cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh Señor, oh Rey, tú mismo eres, oh Rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas las cepas de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey: que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con la hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con todo el rocío del cielo será bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozca que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será esto una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba con los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de ala, y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta,
y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Al igual que la semana pasada, prácticamente yo digo, hay pasajes como que de los cuales no hay que predicar, sino que se explican solitos, ¿verdad que sí? Pero claro que vamos a aprovechar las tantas aplicaciones que tiene este texto. Yo les decía hace un rato que entre el capítulo 3 y el capítulo 4 habían pasado entre 25 y 30 años. Y Nabucodonosor ya tenía como rey de 30 a 35 años. Había entrado en la sustitución de su padre, que había muerto de repente, y desde entonces pues había estado reinando. Y en este tiempo Daniel tenía aproximadamente entre 45 y 50 años de edad. Ya no era el mozalbete aquel que nosotros vimos en el capítulo 2, cuando fue interpelado por el rey para que le descubriese cuál era el significado de aquel sueño, de aquella gran figura que él había soñado y que no le dejaba estar en paz. El año es aproximadamente el año 570 antes de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que se trata de una declaración, lo dice el mismo texto. El rey hace una declaración que la está haciendo o la está dando después de que los eventos sucedieran. O sea, es retrospectivamente que él está contando lo que le pasó. O sea, ya cuando él lo hace, ya habían pasado los 7 años y ya había sido restituido de nuevo como rey en funciones. Porque realmente la posición como rey, a pesar de que estaba actuando y viviendo y apartado como un animal, ¿verdad? Sin embargo, él seguía siendo el rey a pesar de la circunstancia, aunque no podía ejercerla por la locura mental en la cual había caído. Nuevamente, en esta ocasión, vemos a Nabucodonosor recibir un sueño extraño de parte de Dios. Y este sueño se constituía en un aviso muy particular. Él sería humillado hasta el momento en que se produjera en él una verdadera conversión. Y el título del mensaje de esta mañana es ese: una verdadera conversión. Al cabo de los años, a veces cuando vemos hacia atrás y cuando volvemos a encontrarnos con personas que en una época se congregaban con nosotros, adoraban al Señor y hoy día andan completamente alejados del Señor, pues nos cuestionamos, ciertamente no podemos evitarlo, si alguna vez se convirtieron, porque no vemos el fruto que como consecuencia en su vida, y se han separado completamente de su comunión con cualquier iglesia o con el Señor mismo, y son personas que no viven para el Señor. Cuando hay una conversión genuina, realmente la transformación que se produce en una persona es permanente. De hecho, la constatación y la confirmación de una conversión verdadera es la permanencia, o sea, la perseverancia de los santos. El que es de Cristo una vez y para siempre, y vive para el Señor a partir de ese momento. Podrás tener sus altas y sus bajas, pero de cualquier manera, definitivamente vive para la gloria de Dios. Y en este caso en particular, nosotros podemos ver el ejemplo de cómo se produjo la conversión del rey Nabucodonosor. En realidad, esta conversión es una experiencia que, como en el caso de Nabucodonosor, solamente puede ser contada por aquel que la experimenta. Nadie puede contar la conversión de otra persona. Podemos escucharla y podemos aceptarla o no aceptarla, o creerla o no creerla, y podemos decir sí, es cónsono con lo que él dice que vive o practica o profesa, pero realmente es una experiencia individual, personal. Nadie se convierte en sustitución de otro ni toma el lugar del otro. La conversión es una relación que se establece con el Señor a partir de un momento en particular. Y en este caso nosotros vemos que para Nabucodonosor, al igual que para todo el que se convierte al Señor Jesucristo, todo el que se convierte al Dios real y verdadero, se constituía un motivo de gozo real, un motivo de gozo que no podía mantener oculto. Por eso nosotros vemos que en el primero de los versículos que tenemos acá en nuestro texto, Nabucodonosor hace una especie de proclama, dice: a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. Él no tenía ni siquiera interés de decírselo a sus familiares, a sus amigos. Dice: a todo el mundo quiero decirle lo que me ha pasado, porque él había experimentado una relación, un vínculo muy particular con el Señor como consecuencia de este encuentro que había tenido con él. La conversión es una confesión de fe que siempre, como dice el texto aquí, conviene que se declare. En el versículo 2 lo dice Nabucodonosor: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Es una experiencia que la gente no se la quiere callar, al contrario, la quiere comunicar, y no solamente comunicarla, sino que es conveniente que lo haga,
Porque, óyeme, no hay nada que sea más convincente que el testimonio y algo indiscutible que el testimonio personal de una persona que dice, yo tuve un encuentro con el Señor y ese encuentro transformó mi vida. Y de esto hace tanto tiempo y conviene que yo declare lo que Dios ha hecho conmigo. Nabucodonosor tenía una experiencia propia y este reconocimiento público del poder y del señorío de Dios sobre su vida, él lo quería manifestar hacia los demás. Fíjense cómo dice el versículo 3, me siguen con sus Biblias. Dice Nabucodonosor, cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Una verdadera conversión es una experiencia que solo puede contarla aquel que la ha vivido. O sea, una persona que nunca ha experimentado una conversión no sabe de qué estamos hablando cuando decimos una conversión. Hace unos años para acá el lenguaje evangélico ha sido adoptado también por el catolicismo romano y a veces muy distinto a lo que me sucedió a mí cuando por primera vez oí la palabra conversión, que dije, ¿qué es eso? ¿Verdad? Habiendo sido católico hasta entonces, hoy día cualquier católico, cualquier persona habla de conversión como si fuera algo que reiteradamente pudiera sucederse en sus vidas. Y de hecho dice, yo me convierto cada vez que tal y tal cosa, o que tomo la hostia, o que hago... Pero realmente la conversión es una experiencia una vez única de un encuentro personal con Dios, como el que tiene acá, en este caso, Nabucodonosor, y vemos que constituyen un motivo de gozo que nadie puede callar, porque conviene además que se diga y porque Dios impulsa a una persona a que reconozca su majestad, su poder y su señorío sobre la vida de él, luego que le ha aceptado como Señor y Salvador. Por eso, ustedes ven que nunca decimos aquí en la iglesia, levanten la mano los que quieren recibir a Cristo. Nunca decimos, pasen aquí adelante al altar los que quieren. Yo no tengo ninguna crítica con que se haga. Tal vez debería de hacerlo de vez en cuando. Pero en realidad yo creo que cuando una persona de verdad se convierte al Señor Jesucristo, no va a poder callarse la boca, no va a poder dejar de decirlo. Porque debe ser un motivo de gozo y una necesidad confesar aquello que ha sucedido a fin de que los otros también puedan ser beneficiados y ser impactados con el testimonio de su propia vida, de su propia vivencia. Nabucodonosor, el rey, dice, yo quiero que todos los pueblos, naciones y lenguas, dice, por toda la tierra, todos los que moran por donde quieran, sepan lo que a mí me ha pasado. Eso es lo que está diciendo él. Sepan que el Dios Altísimo ha hecho esto conmigo, versículo 2, y sepan ciertamente cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Si tú eres un verdadero creyente, una persona que te ha convertido al Señor Jesucristo, yo no entiendo cómo tú te puedes quedar callado, porque no existe tal cosa como un cristiano secreto. Así que algo anda mal, cuidado, porque tal vez te estás engañando a ti mismo y no te has entregado del todo, de todo corazón en los brazos del Salvador, para vivir para Él y para glorificar su nombre. En segundo lugar, vemos nosotros acá que cuando una persona se convierte de verdad, viene como consecuencia de que Dios sale al encuentro de ese pecador. Nabucodonosor era un hombre pagano, un rey pagano, politeísta, cruel, asesino, soberbio además, era un asesino. Para él era Dios, él era su propio Dios, de hecho se había hecho adorar, había querido obligar a todo el mundo, y ese es el pasaje del capítulo 3, a que le adoraran. O sea que era un hombre completamente impío y completamente pagano. Pero sin embargo Dios llama su atención de una manera muy particular a través de esta revelación, de este sueño que tuvo él cuando originalmente Dios le descubrió a él lo que habrían de suceder con varios imperios a través de una estatua. Pero en ese momento, fíjense qué interesante, en Daniel capítulo 2, los versículos 46 en adelante, dice que el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel. No fue ante Dios, sino ante Daniel. Cuando Daniel le descubre cuál es el sueño y cuál es la interpretación del sueño, en el capítulo 2, ¿verdad? Y dice que mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y le dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de señores que revela los misterios. Pues pudiste revelar este misterio. Dice, entonces el rey, estoy en capítulo 2, versículo 48, engrandeció a Daniel, le dio muchos honores, grandes dones, le hizo gobernador sobre toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. A pesar del propio Daniel, que seguramente no quería esto, ni en ningún momento manifiesta ese interés, el crédito se lo dio el rey a Daniel. La gloria se la dio a Daniel, no al Dios que le había revelado a Daniel el sueño, el cual realmente tenía un propósito particular.
y que utilizó ese evento por primera ocasión para llamar la atención de este rey pagano, de este asesino, de este hombre cruel, de este déspota, de este tirano, ¿verdad? A fin de que supiera que hay un Dios que sabe cuál es el curso de la historia y que no solamente lo sabe, sino que también lo ordena. Es el que pone en orden la historia. Dios le manifiesta su poder. También cuando libra a Sadrach, Mesach y Abednego del horno de fuego. Recuérdense ese pasaje, lo vimos la semana pasada, capítulo 3, versículo 28. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, de Mesach y de Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaban en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron su cuerpo antes que servir y adorar a otro Dios que a su Dios. Por tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado, su casa sea convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. En esa ocasión, de nuevo, él ve el milagro, ve a un cuarto personaje andando en medio del horno del fuego junto con los 3 jóvenes que habían echado allá por causa de que no se habían querido doblegar, no habían querido ser genuflexos frente a la estatua que el rey había hecho y adorar la estatua del rey. Y consecuentemente él vio el poder de Dios, se impactó en esa ocasión también y llega en este caso no a darle el crédito de una manera particular a Daniel ni a ellos 3, sino al Dios de ellos 3. Y perfecto, todavía hay un acercamiento mayor. Y lo que yo quiero enfatizar es el hecho de cómo para que haya una verdadera conversión es necesario que Dios elija salir al encuentro del pecador, porque si es por nosotros mismos, como pecadores que somos, lo que hacemos es lo que hacen las tinieblas con la luz. El que anda en tinieblas, dice la Escritura, no quiere venir a la luz para que no sea evidenciado que sus obras no son hechas en el Señor, la maldad que hay en nuestros corazones. Pero es Dios quien misericordiamente sale al encuentro del pecador. En estos días estaba yo reunido con un hermano que se convirtió en la misma época que nosotros, pero en la mismísima época. Tenemos una comunión que ya trasciende más de 35 años, y comentábamos él y yo, qué misericordia tuvo el Señor con nosotros. Porque no le estábamos buscando. No le estábamos buscando, absolutamente no le estábamos buscando. Y es el mismo caso de Nabucodonosor. Dios decidió salir al encuentro de Nabucodonosor, darle testimonio de él, le da un testimonio mediante la revelación del primer sueño, le da un testimonio cuando salva a los 3 compañeros de Daniel del horno de fuego ardiente, ¿verdad? Todas esas son ocasiones que van quedando en la memoria y van impactando a Nabucodonosor, pero todavía no se ha convertido a él, todavía Nabucodonosor habla del Dios de ellos, no el mío, el de ellos. Estaba admirado por el poder de ese Dios, por la sabiduría de ese Dios, pero era el Dios de ellos. Pero cuando uno menos se lo espera, y así fue el caso de Nabucodonosor, es el momento en el cual Dios sencillamente decide obrar, quebrantar a una persona a fin de definitivamente tomarlo para sí. Y fíjense cómo dice el versículo 4 del texto nuestro de hoy, del capítulo 4:4. Dice: yo, Nabucodonosor, ¿qué dice? Estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. O sea, cuando él menos se lo imaginaba, dice, yo estaba de lo más bien, yo estaba en mi palacio tranquilo, todo andaba de maravilla, dice, y de un momento a otro vino un sueño que me espantó. Tendido en la cama, imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Y esto hace que él mande a buscar a los sabios, a todos los sabios, de los cuales Daniel era el jefe de ellos, ¿verdad? Para que le dijesen qué significado tenía, cuál era la interpretación de este sueño. Y dice el versículo 7 que vinieron magos, astrólogos, caldeos, adivinos, les dijo el sueño, dice, pero no pudieron mostrarle la interpretación. Otra vez sucedía eso. Ahora, a diferencia de la primera vez, el rey ya no demandaba que le dijeran cuál era el sueño y la interpretación, lo cual solamente podía hacer el Dios que conoce todas las cosas, el Dios de Daniel, de Sadrach, Mesach y Abednego, de Azarías, ya se me fueron los nombres hebreos. Azarías, ¿cuáles son? ¿Me lo recuerdan? Ananías, Azarías y Misael. Misael, Ananías, Misael, exacto. Bueno, en este caso nosotros vemos que de un momento a otro, cuando no se lo está esperando, pues Dios acude al encuentro. Viene el momento de la confrontación. El momento en el cual Dios comienza a obrar en el corazón de una persona y en las circunstancias de una persona a fin de atraerlos hacia Él. Dios es que decide cuándo es esto, si es que ha de suceder. Él soberanamente elige buscar al pecador. Hay otros que sencillamente los deja que sigan en su derrotero hacia el infierno. Es así, esa es la realidad. Porque la elección es soberana de Dios y es un privilegio
a aquellos que son llamados. Así lo dice la Escritura de una manera muy clara. Pero cuando uno menos se lo espera es el momento en que se produce la conversión o viene el momento de salvación. Y fíjense qué interesante que esto no puede ser programado por nadie. Es Dios quien decide cuándo, cómo y si es que va a llamar a un pecador específicamente al arrepentimiento. En este caso él dice, yo estaba tranquilo en mi casa, floreciente en mi palacio. Cuando de un momento a otro fue turbado. Tuvo unas visiones, tuvo un sueño y comenzó a turbarse estando tendido en su cama. Una verdadera conversión es una experiencia que solamente puede ser contada por aquel que la experimenta. Una verdadera conversión se sucede solamente cuando Dios soberanamente elige salir al encuentro de un pecador que va camino al infierno. Y misericordiamente, porque no lo mereces, pero Dios es bueno y misericordioso, comienza a obrar en su vida para traerlo hacia Él. Y se efectúa en cualquier momento. Cuando uno menos se lo imagina, cuando uno menos lo está buscando, Dios te da la oportunidad y más vale que estés atento, ¿verdad? Atenta, alerta, velando por ese momento, buscando de Él también. Después vemos que una verdadera conversión, como en el caso de Nabucodonosor, solamente le puede suceder a una persona que reconoce que tiene que convertirse, que tiene una divinidad, ¿verdad? Un ídolo distinto, ¿verdad?, a la verdadera divinidad, al verdadero Dios. Nabucodonosor realmente profesaba su fe en Bel, él será su Dios. Fíjense que en el versículo 8 dice, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar. ¿Qué dice luego? Como el nombre de mi Dios. O sea, él era todavía un pagano. El Dios Bel era su Dios, ciertamente. Él dice Belsasar, que significa favorecido de Bel. Así le cambiaron el nombre para darle un nombre babilónico a Daniel. Pues este Belsasar era quien él profesaba ser su Dios. Y no solamente eso, sino que fíjense la visión que él tenía. Él decía que en Daniel moraba el espíritu de los dioses santos. O sea, él pensaba que el cúmulo de sus divinidades, de sus ídolos, actuaban en Daniel para revelarle aquellas cosas que lo hacían un hombre extraordinario, un hombre excepcional. Pero él está profesando su fe en el Dios babilónico, en el Dios en el cual él creía. Y esto lo hacía un candidato a una conversión. Una persona que no es capaz de reconocer cuáles son sus ídolos, cuáles son sus dioses, cuáles son sus prioridades, cuáles son aquellas cosas que para él son más importantes que Dios. ¿De qué se va a convertir? ¿A dónde se va a convertir? La conversión implica el abandono de una fe, de una confianza, de una divinidad, de un ídolo falso para venir a la salvación del verdadero Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Para venir a adorar al Dios verdadero, único y verdadero que existe. Si una persona se va a convertir, tiene que reconocer que algo o alguien está ocupando el lugar de Dios en su vida. Y a veces son cosas tan sutiles como una persona amada. A veces son cosas tan sutiles como una profesión o un trabajo o una proyección social. A veces son cosas tan sutiles como un padre, una madre, un hijo, un esposo. A veces son cosas tan sutiles y tan correctas las que ocupan el lugar de Dios que tú dirías, no, pero es una maravilla que sea así. Pero sin embargo el lugar de Dios no es negociable. Nadie, absolutamente, ni nada puede ocupar el lugar de Dios. Y es necesario que seamos capaces de identificar, aún como en el caso de Nabucodonosor, su propio orgullo, que era su Dios. Su Dios era el mismo, ¿verdad? Su orgullo, su soberbia, que se evidencia. Y él era el gran obstáculo para que él pudiese ser un verdadero creyente del Dios único, del Dios eterno, del Dios de Daniel, de Misael, de Ananías y de Azarías, de Sadrach, Mesach y Abednego. Hermanos, una verdadera conversión tiene que ser de algo para algo. Si tú no has experimentado ese abandono de tu antigua creencia, de tu antigua fe, para venir entonces a profesar tu fe, tu creencia, tu confianza en Jesucristo, entonces no te has convertido a Cristo. Tal vez aceptaste una religión, es fácil hacerlo. Le sucede muy frecuentemente a aquellas personas que nacen en contacto con la palabra de Dios y las iglesias cristianas, que llega un momento en que ellos asumen que consecuentemente también son cristianos. Pero tiene que haber necesariamente un nacimiento espiritual,
un nuevo nacimiento, una transformación que se produce a partir del momento en el cual abandonamos nuestra vieja vida, abandonamos nuestros ídolos, abandonamos nuestras prioridades para venir a tomar a Jesucristo, a la palabra de Dios y a Dios como dueño y Señor de nuestras vidas. Es convertirse de algo a alguien. Convertirse a Dios. Una verdadera conversión, vemos aquí nosotros también, que necesita que Dios tenga una revelación personal, específica. Fíjense que en el versículo 10 dice él, estas son las visiones de mi cabeza. Mientras estaba en mi cama me parecía ver en medio de la tierra un árbol. Y ahí viene entonces una visión en particular la cual él está describiendo, un tipo de árbol cósmico, ¿no? que cubre todo el cosmos, toda la tierra, ¿verdad? Dios en el Antiguo Testamento nosotros vemos que se manifestaba frecuentemente a través de visiones, de sueños, de apariciones inclusive. Pero hoy día no. En el Nuevo Testamento y en toda la historia de la iglesia Dios ha hablado a través de su palabra. Ya tenemos la revelación completa. Y dice la Biblia que quien añade o quite algo de esto, maldito sea, absolutamente. El autor de Hebreos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros tiempos nos ha hablado a través de nuestro Señor Jesucristo, al cual constituyó heredero de todo y por quien así mismo hizo el universo. O sea, el Señor Jesucristo viene con su evangelio, ¿verdad? Y Él dice ser la imagen del Dios invisible y el primogénito de toda la creación. Él dice ser uno con el Padre. Él dice ser Dios encarnado. Y Él precisamente nos trae la revelación de Dios. A Dios nadie le vio jamás. Pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, dice, este le ha dado a conocer. En este caso particular, nosotros podemos aseverar que es necesario que haya una revelación de parte de Dios y como no se va a tratar de un sueño, de un árbol cósmico en particular con una interpretación específica, lo que va a ser necesario es que una persona le resplandezca la luz del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que dice 2 de Corintios capítulo 4, cuando el apóstol Pablo decía, si nuestro Evangelio está encubierto, entre los que se pierde está encubierto. Entre los que se pierde que está encubierto, que no lo pueden descubrir. Dice, a los cuales el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento del incrédulo para que no le resplandezca la luz del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el cual es bendito por los siglos. El diablo trata de que la gente no conozca la revelación de la palabra de Dios, que no conozca a Jesucristo, porque la única manera posible como una persona puede convertirse de verdad es si recibe de parte de Dios su revelación. La Biblia misma dice que la fe viene solamente por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es quien obra en nuestros corazones a fin de que contristando nuestro espíritu nos dobleguemos delante de Dios, alcemos los ojos al cielo y clamemos a Él por perdón y misericordia. Y entonces se produce una verdadera conversión, un nacimiento espiritual. Una verdadera conversión sucede cuando se toma conciencia de la sentencia de Dios sobre el pecador a consecuencia del pecado. Nabucodonosor estaba muy fuera de bulla. Él estaba, dice, en mi palacio descansando lo más bien. Pero de un momento a otro, él sintió todo el peso sobre él, en forma de un temor tremendo, horrible, a consecuencia de una sentencia divina que decía, derribad el árbol, cortad sus ramas, quitad del follaje, dispersad su fruto. Váyanse de alrededor de él, dice, las bestias que están debajo de él y las aves que están en sus ramas. De un momento a otro vino una sentencia de Dios. Y cuando una persona reconoce en su mente y en su corazón que toda la obra y la gloria humana es algo completamente perecedero, temporal, tal vez entonces puede pensar en su eternidad. Y en este caso en particular fue, por así decirlo, un tremendo espanto que le vino a él como consecuencia de esta sentencia de Daniel. Una cosa terrible. Y solamente cuando tú reconoces la culpa que tienes y lo que viene sobre ti, en un infierno eterno, en un lago de fuego, como dice la Escritura, que arde permanentemente,
como consecuencia del hecho de que has pecado y que como pecador estás destituido de la gloria de Dios, porque la paga del pecado, dice la Biblia, que es la muerte. Solamente se compensa la falta del pecado cumpliendo la sentencia de la muerte eterna, la condenación eterna. Y el pecado nos abarca a todos nosotros. El pecado entró con Adán en el mundo y con el pecado vino la condenación y la muerte. Algo que evidentemente ha pasado a todos nosotros, porque todos nosotros vamos a morir, porque todos nosotros hemos pecado. Y solamente cuando tenemos conciencia del pecado nuestro y tomamos conciencia de la consecuencia del destino que nos espera, es que somos capaces nosotros de buscar a Dios, arrepentirnos de todo corazón y experimentar una verdadera conversión. Una verdadera conversión se sucede solamente cuando una persona toma conciencia de su propia depravación, de la sentencia o las consecuencias de su pecado. ¿Saben por qué la gente no se arrepiente y se convierten a Cristo? Porque no creen que es de verdad, que va a haber juicio sobre ellos. Pasa lo mismo que dicen aquí en la televisión, en cada programa que tú pasas, que la impunidad es la culpable. Bueno, el problema está en el pecado en el corazón del hombre. El pecado en el corazón del hombre. Y si bien la Escritura dice claramente que por cuanto no se hace justicia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está de continuo dispuesto al mal, el problema está en el corazón de los hijos de los hombres. La corrupción está adentro y solamente Cristo es capaz de transformar esa realidad. Bueno, volviendo al punto. Cuando una persona toma conciencia de lo que le espera, que sabe que Dios no va a dejar impune su responsabilidad y que la condenación pende sobre su vida y que en cualquier momento el Señor dice, se acabó. Derribad el árbol, cortad sus ramas. La persona lo toma en serio. Yo lo sé por mí, cuando yo me di cuenta de que eso era una realidad, entonces yo dije, Señor, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿En qué tengo que creer? ¿Qué tengo que entregarte? Porque yo no quiero de ninguna manera ir a aquel lugar de aflicción por una eternidad. Una verdadera conversión también requiere de otro componente. ¿Ustedes saben cuál es? De que haya un mensajero que lleve la palabra de Dios. Interesante, dice el versículo 19, que entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, que dice, quedó atónito casi una hora y sus pensamientos lo turbaron. El rey habló y le dijo, Belsasar, no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Y Belsasar respondió y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Nabucodonosor necesitaba, al igual que cada pecador, a alguien que le llevara el mensaje de parte de Dios. Y tenía que ser alguien que se conduele, que se compadeciera del rey. Y evidentemente Daniel sentía afecto por el rey. Durante 25 años le había servido, había sido dignificado por él, reconocido por él, había respetado su fe. No le había obligado en absoluto a contaminarse con las cosas de Babilonia. Y tenía afecto por el rey. Y se nota de una manera muy clara en la reacción de él cuando dice, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que no te quieren. O sea, lo que yo acabo de ver que significa el sueño es algo que yo no quisiera para ti de ninguna manera, que sea para los que no te quieren a ti, pero no para ti. Pero él necesitaba una persona, Nabucodonosor necesitaba un Daniel que le llevara el mensaje de Dios, la advertencia divina, de que si no se arrepentía, como dice la Escritura, perecería. A veces, a pesar de que no es un papel agradable, un mensajero se necesita para que confronte al pecador con las consecuencias de su pecado. Fíjense cómo le dice en el versículo 22, lo tienen ahí. Dice, tú mismo eres, oh rey. En el versículo 25 le dice, te echarán entre los hombres. Con las bestias del campo será tu morada, con la hierba del campo te apacentarán como los bueyes, con el rocío del cielo serás bañado. 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas
que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. ¡Wow! Era un mensaje muy claro, muy preciso. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dios no puede ser burlado. Eso que el hombre sembrar, eso cosechará. Y el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Es un mensaje muy claro, muy claro. Pero no solamente el mensajero debe dar el mensaje que sentencia las consecuencias del pecado en la vida de una persona, sino que también debe comunicar el consejo de buscar la redención o la reconciliación con Dios. Fíjense qué interesante, versículo 27. Le dice Daniel a Nabucodonosor: por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia. Nabucodonosor, hay una sentencia sobre ti. La muerte, la condenación te espera. El infierno te espera. Si no te arrepientes de todo corazón, si no recibes a Jesucristo por medio de la fe, si tus pecados no son redimidos con su sangre que derramó en el Calvario, si Dios toma en cuenta tus pecados y te los imputa a ti mismo, lo único que te espera a ti es la condenación del infierno. El lago que arde por siglos y siglos, el lugar de tormento, donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Pero Nabucodonosor, procura ser redimido. Procura ser redimido. Acepta mi consejo. Procura que tus pecados sean redimidos. Dice la Biblia que solamente la sangre de Jesucristo tiene el poder de redimirnos, de salvarnos de todo pecado. Cristo murió en la cruz, ¿saben para qué? Para tomar el lugar del pecador, para en lugar del pecador pagar por la culpa del pecador. El pecador soy yo. Y el santo y el justo murió por los injustos para que nosotros pudiésemos ser llevados a Dios, guiados hasta el reino de los cielos. Cuando Cristo salva a una persona, cuando esa persona se convierte de todo corazón al Señor Jesucristo, ese día dice la Biblia que hay más gozo en los cielos, porque es el día en que un pecador se arrepiente y los ángeles de Dios hacen algarabía allá arriba. Un mensajero que le recuerde al pecador que en Jesucristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, según dice Efesios 1:7. Un pecador que reciba el mensaje de una persona que se compadezca de ella y que le diga de una manera muy clara que hay esperanza de redimir, de que su pecado sea redimido, que solamente tiene que invocar la misericordia y la gracia de Dios a través de Jesucristo. Dice la Biblia que cómo pueden invocar a aquel en el cual no han creído y cómo van a poder creer los pecadores en aquel de quien no han oído nada. Consecuentemente es imprescindible, menester, que haya quien les predique, porque ¿cómo oirán el mensaje de salvación si no hay quien les predique? Daniel era el mensajero de la palabra de Dios que tú y yo debemos ser en los lugares donde Dios nos haya colocado para llevar el mensaje de redención. Aquellas personas que van a perderse por una eternidad como consecuencia de su propio pecado. Y hay que decirle, oye mi consejo, redime tus pecados en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Estoy hablando de una verdadera conversión, ya estoy terminando casi. Decíamos que es una experiencia que solamente puede ser contada por aquel que la experimenta, como hizo Nabucodonosor. Y que sucede solamente luego que de una manera soberana Dios elige salir al encuentro del pecador. Que se efectúa en el momento en que uno menos se lo espera.
y que le sucede solamente a aquel que reconoce que tiene de qué convertirse, que hay otra cosa que está ocupando el lugar de Dios en su vida, al cual debe abandonar para venir al único Dios y verdadero, Dios verdadero. Esa verdadera conversión necesita que haya una revelación de parte de Dios. Y esto sucede solamente cuando una persona toma conciencia de lo que le espera, del juicio de Dios sobre su alma. Y para esto es necesario que alguien vaya allá y le diga, y le aconseje que acuda a Jesucristo para perdón de pecado. Una verdadera conversión va a requerir de un quebrantamiento espiritual de aquel que la experimenta. El orgullo humano es el gran impedimento. La soberbia hace que nosotros le robemos a Dios su gloria. En el caso particular de Nabucodonosor, miren cómo hacía él. En el versículo 30 dice que habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder, para la gloria de mi majestad? ¡Wow! Él creía que que él era el plus ultra. La soberbia hace que nosotros le robemos la gloria que le corresponde a Dios. Él estaba ahí y la gloria de su reino era fruto de que Dios lo había permitido así. Y había utilizado a Nabucodonosor como su siervo para hacer juicio sobre la nación de Israel. Y por eso estaban los judíos dispersados y cautivos en Babilonia. Él había sido un instrumento de Dios, pero él creía que todo lo que él tenía y todo lo que había logrado era fruto de él mismo. Y el orgullo le estaba convirtiendo en un animal completamente irracional. Y es lo que hace el orgullo con nosotros. O sea, perdemos la sensatez, nos llegamos a pensar que somos algo, que servimos de algo, que podemos algo. Y aún si tienes alguna gracia, algún talento o algún don, dice la Biblia que toda buena dádiva y todo don perfecto procede de lo alto. O sea, si algo bueno tienes, es porque Dios te lo ha dado. ¿De quién entonces la gloria? De Dios, de Dios. Pero este hombre estaba loco, era loco que estaba completamente. 7 años iba a estar como un buey comiendo hierba. Apartado de toda la gente, abandonado completamente por todos los que eran parte de su corte, sus cortesanos. Todo esto para que él pudiera comprender ciertamente que no se trataba de él absolutamente. Y Dios tiene que quebrantar nuestro orgullo. ¿Sabe por qué no se convierte en la mayoría de la gente? Por eso dice la Biblia que Dios resiste a los soberbios. Sin embargo, su gracia o su favor es con los que son humildes. Y algunos piensan que ser humilde significa no hablar muy duro, ser muy dulce. No. El orgullo está en el corazón. Y ese es el gran impedimento. Ese es el gran impedimento cuando creyéndonos que somos algo, que somos importantes, rechazamos la gracia de Dios y nos atribuimos a nosotros mismos la gloria que solamente a Dios le corresponde. Echamos a un lado a Dios, no tenemos en cuenta a Dios. Y todo esto es fruto del orgullo en el corazón del hombre. Eso dice la Biblia que es una locura como la locura de Nabucodonosor. Y la locura de Nabucodonosor no fue otra cosa que un acto de misericordia de Dios, disciplinándolo a fin de que él cayese en cuenta de que el Altísimo gobierna sobre todos los hombres. Y que él le daba el reino y el poder a quien él quería. Y con eso él estaba reconociendo que no tenía absolutamente ningún mérito. Santiago 4 dice que él, hablando de Dios, da mayor gracia, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Primera de Pedro 5 y 6, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Hermanos, el gran inconveniente. Yo prediqué hace muchos años, pero nunca se me ha olvidado. Yo nunca me recuerdo los títulos de los mensajes que predico, ni realmente el contenido tampoco. Algunas personas me dicen, cuando usted predicó sobre tal cosa, pues, imagínense, es difícil poder recordarlo, ¿verdad? Pero ese mensaje, tal vez porque fue de los primeros que prediqué y tal vez por lo mucho que me identificaba con el mensaje, se titulaba El pecado que Dios no puede obviar, el orgullo.
El título era El pecado que Dios no puede obviar. Y el orgullo es un pecado que Dios no pasa por alto. Y es un pecado que no se ve. Y lo mejor del cuento es que cuando una persona piensa que no es orgullosa, normalmente es porque ya lo es. Dios ve los corazones, Dios sabe lo que hay detrás de nosotros. Pero para que haya una verdadera conversión es necesario que nosotros nos humillemos delante de Dios de todo corazón. Reconozcamos nuestra culpa, nuestra iniquidad, nuestro pecado. Le pidamos al Señor que tenga misericordia, que nos transforme, que nos reciba. Es necesario para que haya una verdadera conversión. Ya concluyo, hermanos. Versículo 34. Más, y ahí viene el testimonio final de Nabucodonosor. Dice, más, al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Versículo 37. Ahora yo, Nabucodonosor, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y él puede humillar a los que andan con soberbia. Cuando una persona se convierte de verdad, evidencia un cambio en su vida. Hay una nueva relación con Dios y hay un cambio de actitud que viene desde dentro hacia afuera, un cambio de mentalidad, un cambio de prioridades, un cambio de valores. Y si eso no ha sucedido en tu vida, si tu plan lo sigues llevando a cabo a tu manera, no te has convertido al Señor Jesucristo. Definitivamente no. Y ese resultado de, en un momento dado, como dijo Nabucodonosor, entonces yo alcé los ojos al cielo. Cuando Nabucodonosor se vio durante 7 años, en algún momento de conciencia Dios le permitió que él pudiera buscar de Dios, clamar al Dios, aquel Dios que vio que sacó del horno de fuego a los 3 jóvenes judíos. Y aquel Dios que le dio sabiduría a Daniel para discernir en cada ocasión cuál era su propósito y así amonestar y aconsejar al rey que redimiera sus pecados. Y como consecuencia de haber alzado los ojos al cielo, entonces tuvo una actitud de arrepentimiento mediante el cual él adoró, glorificó y alabó al Dios Santísimo. Versículo 34, bendije al Altísimo y le alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Ya Abel no estaba en su cuenta. ¿Qué ve el nivel? Este es el Altísimo, el verdadero Dios, el eterno, el que vive para siempre. Esta actitud de adoración viene como consecuencia de haber sido beneficiario de la misericordia de Dios. Hermanos, no hay otra cosa que te pueda motivar, ni te deba motivar a vivir para Dios que la gratitud por sus favores, por su misericordia para contigo. Este hombre era otro hombre, definitivamente. Nabucodonosor era otro hombre. ¿Quién iba a decir que aquel tirano, déspota, abusador, asesino, iba a terminar siendo un siervo, un hijo del Dios Altísimo? Yo no sé tú, pero yo lo voy a ver allá arriba. ¿Dónde es que tú estás? Nabu, ¿por dónde andas? Yo voy a buscarlo. Aunque yo creo que cuando estemos allá solamente queremos ver la cara del Señor. Pero va a ser interesante encontrarse con Nabu, ¿verdad? Y decirle, yo sé lo que te pasó. Yo sé, come hierba. Hasta que no comemos hierba, no hay ninguna posibilidad para nosotros. Él reconoció la soberanía y la justicia divina. Y no solamente eso, sino que hizo pública su profesión de fe, su conversión, su nueva fe en el Dios Altísimo, el Dios real y verdadero. Versículo 37, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Amén, amén y amén. Porque todas sus obras son verdaderas, sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. La pregunta es la siguiente: ¿es tu orgullo el impedimento que no te permite convertirte a Jesucristo? ¿Por qué no te has acabado de entregar a Jesucristo
y lo proclamas a cuatro vientos, a todas naciones, pueblos y tierras sobre la lenguas sobre la faz de la tierra. ¿Qué estás esperando? No, que yo no soy orgulloso. No, que yo no soy orgullosa. Cuidado. Nabucodonosora o Nabucodonosorcito. Es serio, es muy serio. A pesar de que trate de decirlo en forma jocosa para no ser hiriente. Es imprescindible que tú alces tus ojos al cielo como hizo él. Que te humilles delante de él y que tengas una verdadera conversión. Que dejes todo aquello que sea tu vida, tus prioridades, tus aspiraciones. Y le diga al Señor, Señor, tú eres lo que yo necesito, tú eres lo que yo quiero. No importa otra cosa. Perdóname y sálvame. Vamos a orar. Este puede ser un buen momento para que lo hagas ahora, aquí, esta mañana. Inclina tu rostro y habla con el Señor a solas. Que nadie te interrumpa. Alza tus ojos al cielo, tus ojos espirituales al cielo. Y habla con el Señor. No permita que Satanás te diga, esto es pura religión, esto no tiene sentido. Tú estás bien. Necesitas a Cristo, no estás bien. No permita que tu orgullo se convierta en un impedimento. Depón tu orgullo, humíllate. No importa qué, no importa lo que la gente piensa. ¿Qué importa? Dile, Señor Jesús, yo reconozco mi necesidad de ser perdonado, perdonada por ti. Yo reconozco que soy pecador, pecadora. Yo reconozco, Señor, que te ofendo, que te tengo a menos muchas veces, que no te tomo en cuenta, que he vivido mi vida a mi manera. Oh Señor, si algo bueno hay en mí, habrá sido porque tú lo has permitido y lo has hecho así. No tomes en cuenta mi pecado, Señor. Perdóname mis pecados, Señor. Yo quiero, Señor, vivir para ti y quiero, Señor, recibir tu perdón. Y la salvación, límpiame con tu sangre, limpia mi corazón de mi pecado. Hazme una nueva persona. Transfórmame como transformaste a Nabucodonosor. Oh Señor, permite que mi vida, mis labios y todo mi ser pueda alabarte, adorarte y glorificarte como Nabucodonosor lo hizo, porque tú hayas venido a mi vida para permanecer en ella una vez y para siempre. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Díselo. Padre, quizás esta mañana alguien ha experimentado una verdadera conversión. Solo lo sabremos cuando lo diga y cuando veamos el cambio en su vida. Pero desde ya, Señor, te damos gloria y honra a ti, Señor. Oh Padre, permite que podamos, Señor, ayudarle a crecer, a amarte, a depender de ti, Señor, a ser un verdadero discípulo de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Te doy gracias por esta mañana y te doy gracias por estas enseñanzas de Daniel. Permite que saquemos provecho pleno de ellos, Señor, porque tú así lo quieras. Rogamos, Señor, que bendigas el culto de esta tarde por igual, Señor, y la exposición que va a tener nuestro hermano Eddie Jesús, Señor, sobre las bienaventuranzas. Te rogamos, Señor, que tengas a bien guiarnos a nuestros destinos finales con tu bendición y tu seguridad, Señor. Y permite, Padre, que tu Santo Espíritu nunca se aparte de mí, que tu candelero permanezca ardiendo, Señor. Y protege, Señor, a los que no estén entre nosotros esta mañana. Permite que puedan, a la mayor brevedad, volver de nuevo al seno de tu casa. Te pedimos estas cosas en el nombre glorioso, bendito, majestuoso del Señor Jesucristo. Amén.